Fuego Santo Church presenta Apóstol Marcos Vidal. ¿Hay alguien listo aquí para recibir el fuego del Espíritu Santo sobre su vida? ¿Hay alguien aquí que está listo para experimentar el fuego de Dios que cambia, que transforma y que liberta? El fuego de Dios que pudre los yugos, retira las cargas, santifica, cambia y transforma. Quiero llevarle hoy a la palabra de Dios, que es fundamental para que usted crezca, para que usted se desarrolle su llamado como ministro, como iglesia en este tiempo tan importante que estamos viviendo. Sabe, yo colocaba aquí una reflexión y antes de empezar con esta palabra quiero contarles algo, y es no sé a cuántos de los que están allí, usted por favor respóndame allí, ¿cuántos les cuesta las matemáticas? ¿A cuántos se les dificulta aprender fórmulas, tablas de multiplicar y todo ese tipo de cosas que en el bachillerato o aún cuando son niños les cuesta aprender? Y vemos que la matemática hoy en día es tan importante, tan necesaria, pero nosotros, digo yo, porque yo era una de las personas que no le prestaba atención a la matemática. No sé si hay alguien que me pueda responder en esta mañana y me dice: pastor, yo no entendía nada, ¿no? ¿Qué tabla de multiplicar le costó? No me va a decir que la de 1 ni la del 2, yo creo que fue la del 9, la del 7, la del 6, fue la que más le costó a usted aprenderse. ¿Por qué? Porque era complicado, ¿no es cierto? Y porque le tocaba pensar. ¿Sabe? Cuando hay cosas en la vida que nos obligan a un cambio, cuando hay cosas en la vida que nos obligan a mejorar, a veces eso nos va a disgustar, a veces eso nos va a molestar, y entonces lo más fácil que podemos hacer nosotros, ¿sabe qué es? Abortar ese propósito, abortar ese trabajo. En este caso yo recuerdo cuando estudié ingeniería de sistemas y yo todo contento porque yo decía: voy a ser un programador, voy a hacer algoritmos y voy a hacer una cantidad de cosas, porque uno se veía las películas de todos esos hackers que estaban allí haciendo pendejadas y bobadas, y uno decía: yo quiero ser un programador. Cuando yo me metí al semestre a estudiar ingeniería, la primer semestre casi me muero, el segundo casi me creman, y el tercero renuncié, porque cuando empecé a ver matemática 1, 2 y 3 dije: esto definitivamente es del diablo. ¿Por qué? Porque no lo sabía, porque no lo entendía. Pero hoy en día, ¿cuántas personas en este momento se les dificulta la matemática? Y se enojan con la matemática. ¿Y sabe qué es lo que estudian? Comunicación social, derecho, odontología, ser policía, todo menos que ver con la matemática. No quieren saber nada de la NASA, no quieren saber nada, porque se les torna difícil. Sabe que así hay muchísimas personas en el mundo entero que no valoran lo que es el evangelio, lo que es el poder de la palabra de Dios. Así como no valoramos la matemática, porque para muchos la matemática es como un estrés, como un caos total. Pero yo quiero invitarle en esta mañana que reciba esta palabra que sé que le va a edificar. Y cuando usted, por ejemplo, de verdad empieza a estudiar la matemática y empieza a aplicar esa matemática en su vida, usted dice: oye, pero la vida como que es diferente, la vida como que de verdad como que no era tan complicado esto, porque usted le puso interés. ¿Sabe? Así es en las cosas del Señor. Cuando nosotros, hermano, tuvimos la oportunidad de estar congregándonos, y digo tuvimos porque ahora no es así. Ahora no nos estamos congregando, ahora nos vemos online, ahora nos vemos a través de las redes sociales. Pero no es lo mismo, no es lo mismo cuando tú llegas a la iglesia, te dan un abrazo o te dicen ese milagro que vino. Bueno, en fin, y usted pelea con el ujier, pelea con la hermana, pelea con el pastor se enoja con la alabanza, el pastor se enoja con todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos aquí en coinonía. Pero ahí es donde vamos creciendo y vamos avanzando. Ahora que no estamos aquí decimos: ay, cuánto extraño la iglesia. ¿Sabe? Hablaba con hermanos de la iglesia de Córdoba y me decían: pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Y es que caso es que yo no quiero abrirla. Yo quisiera abrirla ya, pero es que el gobierno dio una orden de que hasta el 27 no puede haber ningún establecimiento abierto. Cuando alguien se para en este púlpito, tiene que tener una unción, tiene que tener una actitud, tiene que tener una vida diferente a las demás. ¿Por qué? Porque nosotros somos líderes, estamos liderando, estamos impartiendo algo a usted que está ahí en sintonía. Pero si nosotros no tenemos nada, hermano, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer? Y usted allá, hermano, como un palo, porque acá no se siente, porque usted no experimenta. Pero esto no es solamente aquí, esto también es allá. Usted tiene que tener una actitud diferente. Dígame allí, escríbame: pastor, estoy listo para recibir la palabra de Dios, por favor. Y quiero ir al problema, quiero ir a la raíz del asunto, lo que estamos viviendo, porque hoy, como día de resurrección, quiero enseñarles algo muy profundo, algo muy interesante en esta mañana tan especial. Vemos que Dios, a lo largo de todos estos siglos, siempre
ha tenido que lidiar con nosotros. Ha tenido que tener una lucha muy fuerte contra el bien y contra el mal. Y la gente y la humanidad se ha corrompido permanentemente. Pero ¿por qué se corrompió la gente? Y quiero que me presten atención todos, por favor. Porque cuando usted se corrompe, es porque necesariamente o porque defectiblemente usted tuvo una influencia de alguien. Usted no se corrompe porque sí. Usted no se daña porque sí. Yo conozco gente que es muy influenciable. Vámonos a jugar fútbol. Yo coloco en el chat: ¿cuántos van a jugar fútbol? Y todos nos vamos a jugar fútbol en la sintética, porque les gusta jugar. ¿Cuántos vamos a orar? Ahí sí aparecen poquitos, porque la gente no es influenciada para lo bueno. Note que siempre la gente es influenciada a hacer lo malo. Vámonos a hacernos 10,000 tatuajes. Vamos a meternos en 7 días de ayuno. Nadie. Todo el mundo quiere hacerse tatuajes, pero nadie quiere la unción. Vamos a conseguir novia. ¿Cuántos se van a consagrar como eunucos? ¿Sí ven? O sea, es increíble cómo la gente se deja influenciar por otros, se deja afectar por otras personas. Si yo me dejara afectar por lo que está a mi alrededor, hermano, ya no habría iglesia, ya no habría nada. Porque a mi alrededor muchas veces no está el mejor ambiente. A veces yo vengo a la iglesia y no está el mejor ambiente. A veces me subo aquí y no está la mejor atmósfera. Pero yo no me puedo dejar influenciar por lo que veo, por lo que siento, por lo que observo. Yo tengo que entender mi llamado. Y hablo con gente que tiene que caminar no bajo la influencia de las tinieblas, sino bajo la influencia de Dios. Porque este ha sido el problema de esta pandemia. Este ha sido el problema de esta situación que estamos viviendo hoy: la desobediencia. Yo leo en la palabra el libro de Génesis capítulo 6. Dice que aconteció que cuando comenzaron a ¿qué iglesia? Comenzaron a multiplicarse en la tierra los hombres. Le nacieron hijas. Oiga lo que voy a leer porque esto es muy delicado. Les nacieron hijas. Versículo 2: y viendo los hijos de Dios. Estos hijos de Dios no son los hombres. Los hijos de Dios, los que estaban allá arriba en el cielo, los ángeles. Pero dice la palabra que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas, ellos vinieron y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escuchen lo que dice la historia. Los ángeles caídos, los hijos de Dios, vieron a las mujeres de la tierra y las vieron que eran muy hermosas y empezaron a tomarlas. Cuando habla de tomarlas, no es beberse agua, es tener relaciones con ellas, es tener intimidad con las mujeres de la tierra. Los ángeles tuvieron intimidad con las mujeres. Y el versículo 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y a causa de eso, dice el versículo 4, que empezaron a crecer gigantes en la tierra. Empezaron a crecer gigantes en la tierra. Cuando los hijos de Caín, porque Caín llevaban una marca y era la maldad. Cuando los hijos de Caín se empezaron a incrementar, de pronto nosotros no leemos muchas cosas y lo que leemos son cosas que no tenemos que leer. Pero si usted, por ejemplo, va al libro de Not, usted va a dar cuenta en el capítulo 7 y cuenta esta historia tan específica. No, pastor, yo solamente leo Géminis, leo Piscis, porque nosotros no leemos lo que tenemos que leer, porque nosotros estamos buscando siempre acomodar nuestra vida a lo que nos sirve. Pero en el capítulo 7 de este libro dice que el corazón de estos hombres, de estos seres, eran perversos, y que cuando ellos descienden a la tierra empiezan a enseñarle a los humanos todo lo que no tenían que enseñarlo, como fue la magia, la brujería, el corte de raíces, el trabajar la tierra, el trabajar el oro, el trabajar la plata, el manejo de las plantas. ¿Usted no me cree? Yo veo un hombre en Nueva York, se llama Johnny Rodríguez se llama, y hoy evangelista, antes macumbero, santero y palomayombe, cuenta la historia en el libro que se llama El Cardero del Diablo, dice el libro. Y él dice allí
que cuando él empieza la iniciación, escúcheme, cuando él empieza la iniciación con estos demonios, ellos le enseñan a manejar las plantas, ellos le enseñan a manejar la astrología, ellos le enseñan a manejar los 4 elementos de la tierra, que son agua, fuego y aire, yo no sé qué más, y le empiezan a enseñar una cantidad de cosas que en el libro de No aparece que los ángeles le enseñaron a los hombres de la tierra. Qué increíble esto, porque estos seres vinieron a hacer daño. Usted sabe lo que dice la palabra en Apocalipsis y en el libro de los Evangelios, que Jesús dice: yo vi caer al ángel, y al ángel arrastró la tercera parte con su cola a la tierra. Esa caída eran los demonios y eran los ángeles que siguieron a Satanás, los que le sirvieron a Satanás. Esto estamos hablando desde el principio de la humanidad. Estoy llevándolo a la historia. Y si usted va al libro de Salmos capítulo 14, yo quiero que lea conmigo esto, porque esto a mí me sorprendió muchísimo. Yo quiero que usted aprenda en esta mañana, porque si usted no aprende, por eso la palabra dice que el pueblo se muere porque le falta el conocimiento de Dios. Hombre, si a mí me hubieran enseñado, si a mí me hubiera dicho lo que yo no tenía que hacer, hermanos, téngalo por seguro que yo no lo hubiera hecho. Pero hay cosas que nosotros de verdad ignoramos. Capítulo 14 del libro de Salmos, versículo 1 dice: dice el necio en su corazón. Mire lo que dice la palabra. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Mire lo que dice: no hay quien haga el bien. Eso a mí nadie me ve. Yo puedo predicar sin orar, yo puedo cantar sin orar, yo puedo vivir mi vida desordenada y nadie se va a dar cuenta. Hermano, usted puede hacer lo que quiera, iglesia. Amigo, usted puede hacer lo que se le dé la voluntad, porque este es el pensamiento de los que influencian a mal a la gente, en este caso las tinieblas. Y aquí dice: el necio dice en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había esta palabra me fascina, algún entendido, aleluya, algún entendido que buscara a Dios. Eso no me hace daño ver películas de terror. Yo me veo El Conjuro, yo me veo La Momia, yo me veo Anabel, yo me veo todo lo que sea el diablo. A mí no me pasa nada. Por eso es que estás como estás, pibe. Por eso es que tenés esa actitud por eso es que estás atado a las tinieblas. Por eso no puedes dejar la pornografía. Por eso no puedes dejar la lujuria, porque estás atado a la pornografía. Dice la palabra: Jehová miró desde los cielos para ver si había un entendido que buscara a Dios, a ver si había uno que buscara a Dios. Está hablando en el Salmo. Este versículo me está llevando a lo que pasaba en el tiempo de Adán, de Eva, de Noé, de Abraham, de estos hombres. Como en ese tiempo habían pocos que buscaban a Dios. Como en ese tiempo, hermano, hoy tenemos, para la gloria de Dios, muchas iglesias transmitiendo por las redes sociales. Pero de todos los que están aquí escuchando y viendo esta palabra, ¿cuántos son entendidos en los tiempos? ¿Cuántos dicen: Dios mío, yo tengo un llamado del cielo? Aquí dice la palabra del versículo 2: y Jehová miró y no encontró a nadie. Versículo 3 dice: todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, ahí lo dice, no hay ni siquiera. En ese tiempo no había ni siquiera una persona que hiciera lo bueno. Este salmo va conectado con la destrucción del gran diluvio. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Mire qué capítulo tan poderoso de los salmos. Porque en el tiempo de la creación de Noé, ellos hacían todo esto. Ellos no querían hacer lo bueno, ellos no buscaban a Dios, ellos se desviaban, ellos se corrompían, ellos no tenían discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora usted ve dos mujeres besándose, ay, déjelas que sean felices. Hermano, se llama lesbianismo. Ves a la tía que está con la mata de sábila haciendo junga, matanga, chachanga. Ay, déjela que ya está trabajando con la luna para que el pelo le quema. Por favor, iglesia, a lo malo le estamos diciendo bueno.
Ah, no, pero al líder, a la persona que se guarda, a la persona que ve la película y la apaga, la película de horror, o la escena cuando le muestran los senos a la vieja, o la cola cuando están teniendo relaciones. Ay, eso no es nada. La sangre de Cristo nos cubre. Entonces a lo malo le decimos bueno, y al que está haciendo algo bueno le dicen, ese es un religioso, ese es un fanático. Yo quiero llevarlo a la historia, porque esto era lo que estaba pasando en ese tiempo, no ahora, estaba pasando en ese tiempo. Allá nadie se quería guardar, allá todo el mundo estaba corrompido, allá todo el mundo estaba haciendo lo malo, hacían obras terribles. Fue por eso que vino la destrucción de en ese tiempo la humanidad. Y Dios le habló a Noé y le dijo, óigame, prepare una barca. Yo he estado estas semanas hablando de todo esto porque Dios me ha hablado de esto, iglesia. Yo no es que quiera fregar en la vida, yo quiero decirle a usted, usted necesita entender lo que está pasando en este momento. Y en el libro de Jeremías capítulo 12 también habla algo muy parecido. Dice el versículo 4, dice Jeremías 12:4, dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra? ¿Hasta cuándo estará marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? ¿Sabe? En ese tiempo ellos empezaron a destruir la tierra. Yo me sorprendía, la semana pasada pude ver un documental de cómo en estas 2 semanas, alguien me dijo, pastor, mire, la tierra se recuperó 30 años en 2 semanas por estar la gente metida en su casa. Las playas de Cartagena, de Santa Marta están limpiecitas. En Valparaíso ya hay llegando delfines a la playa. Hermano, mire, no encontramos mugre. Los animales están saliendo libremente, no los de 2, sino de 4 patas, salen libremente. Nos damos cuenta que la tierra se ha descontaminado en 2 semanas o 3 semanas, tan impresionantemente, porque nosotros dañamos la tierra, porque nosotros contaminamos la tierra, porque a nosotros no nos importa ir a Pance y dejar botellas y dejar plástico y ensuciar el río. Hasta ya decían que hasta ahí en el Cauca ya habían delfines. Qué tremendo nosotros como dañamos la tierra. En este tiempo dice que no había hierba, habían quemado todo por la maldad que en ellos moraban. Faltaron los ganados, las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Esa era la mentalidad de ellos. Ellos decían, Dios no se da cuenta de esto. Eso es bobada. Que es que arrepentimiento. Ay, que es que recibamos al Espíritu Santo. Ay, que es que amo a la iglesia. No, mire, hoy la tierra está en paz. La tierra está tranquila. Es impresionante esto, mi amada iglesia. En ese tiempo la tierra estaba llena de violencia, dice el capítulo 6 de Génesis. Y las escenas que vemos son muy similares, porque la maldad era terrible. Lo único es que allá no había WhatsApp, allá no había Facebook, ni había Instagram, ni había YouTube. Pero allá la maldad era impresionante. Pues mire, era tan grande la maldad que Dios se cansó. Dice, si usted lo lee allí en el capítulo 6 de Génesis, dice, yo no toleraré más al hombre, porque este hombre si dura 1000 años me acaba con el mundo. Y por eso lo colocó 120 años en ese tiempo. Hoy en día 80 los que son más robustos. Estos ángeles tenían relaciones con las mujeres, dice el versículo 4. Ellas daban a luz hijos que se convirtieron en héroes, gigantes. Qué tremendo todo esto. Y es aquí donde nos damos cuenta que Dios tiene un límite. Escúcheme, Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Todo el mundo tiene un límite, pero Dios también tiene un límite. Y Dios dice, ya no más. No me aguanto más a este pueblo tan pecador, tan torcido. Si usted va conmigo al libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 4, al versículo 15, quiero que vaya conmigo rápidamente, ayúdenme por favor los que están ahí en el chat. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo número 15. ¿Sabe? Yo conozco gente que en el ministerio se estancó. Están estancados en el ministerio, no están avanzando, se quedaron stand-by ahí, se paralizó su ministerio. ¿Por qué? Porque le dio prioridad al pecado, le dio prioridad a la recocha, le dio prioridad a no buscar de Dios. Porque ¿sabe por qué su ministerio no ha crecido? Porque no has buscado de Dios. Y esto es triste, porque conozco a muchos ministros frustrados, muchos ministros estancados, muchos ministerios pidiendo consejos, diciendo cómo logro crecer, cómo logro multiplicarme, cómo logro ensanchar.
Cuando la única clave que Dios te pedía, o la única petición que Dios te hizo fue: ora, busca mi rostro. No te pedía nada más. Primera de Pedro 4, ya espero que haya llegado. Dice así, versículo 15, léalo conmigo por favor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, o sea, metiche. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Versículo 17, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el juicio empieza por la iglesia, entonces imagínense cómo estará el mundo. Siga leyendo. Y si el justo, versículo 18, y si el justo, léalo ahí, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo quiero hablarle a gente en esta mañana que me está viendo en sus hogares, que no se congregan en Fuego Santo, pero que conocen la palabra, pero que se han hecho los locos con la palabra. Conocen la palabra, pero viven su vida desordenada. Conocen la palabra, pero lleno de ira, de enojo, pelea con todo el mundo, es contencioso, es una persona que no se le puede arrimar nadie porque está llena de ira. Es una persona mentirosa, una persona engañadora. Es un hijo que engaña a sus padres. ¿Con quién está mi hijo? No, estoy con mi mamá, y mentiras que está con la novia fornicando. Tú que tienes un ministerio tan grande y ahora fornicando, en prostitución o en cualquier otra cosa, porque no quisiste valorar el tiempo y el llamado de Dios. Porque escúcheme, lo triste de esto es que el tiempo se está acabando, iglesia. El mundo no va a ser igual de esta pandemia. El mundo no va a ser igual después de esta pandemia. El mundo no va a ser igual, iglesia. El mundo no va a ser igual, las cosas no van a ser igual. Ya dijeron que en España se levantó la cuarentena, pero ya los negocios lo abren con cuidado. Ya tienen que tener mucha atención porque no falta Es tremendo todo esto, iglesia. Pero sabe, el Padre entendía todo esto. El Padre comprendía todo este tipo de cosas. Cuando Él pone a Adán y Eva en la tierra, Él les pone una demanda. Él lo único, escúcheme por favor, présteme atención. Él lo único que le dice a Adán y a Eva es: ámenme. Porque cuando Satanás, Belcebú, Hasatán, Goku, como quiera llamar ese sinvergüenza Chucky, estaba en el cielo, él allá se creía a Dios, dice la Biblia en Ezequiel. Se creía a Dios, se quería sentar en el trono de Dios. Y entonces Dios le ve esa iniquidad y le dice: no, open the bars, mijo, usted está torcido. Y lo manda a la tierra. Pero antes de mandarlo a la tierra, él ya había convencido a más de 4. Hablé ahora empezando el servicio de la influencia. Cuando tú estás influenciado por alguien, te dejas convencer de alguien. Vámonos de la iglesia, vámonos de esta empresa, separémonos. Sepárese su mujer y vive feliz, y vive solo y empieza alguien a influenciarte. Y cuando menos pensás, amigo que me estás escuchando, estás haciendo todo lo que no es agradable a la voluntad de Dios. Pues esto pasó. Vino la serpiente y le dijo a la mujer: venga, mija, que es que su Dios dijo que si comía se iba a morir. Mentira, lo que pasa es que usted se va a volver más vieja. Usted va a tener malicia indígena. Ellas quedaron con una malicia indígena. No, mentira, se llama discernimiento. Dígame en amén, hijas. Dígame en amén, las que están ahí en las redes. Y nos damos cuenta que lo único que Dios quería era que ellos le amaran. Porque Satanás no quiso amar a Dios por voluntad propia. Y entonces Dios tenía un plan B y dijo: voy a hacer a Adán, voy a hacer a Eva para que ellos me amen. Escúcheme, para que ellos me amen, para que ellos me sirvan por voluntad propia. ¿Te acuerdas cuando doña Aura o la secretaria te llamaba: hermana Lucrecia, tiempo sin verla, ¿cuándo va a ir a la iglesia? El pastor le manda saludes. Ay, sí, es que tengo mucho trabajo para la gloria de Dios. ¡Pim! Y le tiraba el teléfono. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Por qué crees que hoy tienes toda la cena llena? ¿Sabes por qué tienes hoy toda la cena llena? Porque tú has creído a Dios. Pero la pregunta es: cuando estabas pudiendo haciendo las cosas, congregarte, ¿por qué no lo hacías? Ay, no, tengo pereza, hoy no voy a ir. Ay, no, ese pastor empieza a gritar y empieza que yo tengo un Chucky, yo no tengo Chucky. Entonces Dios siempre ha querido algo: que tú lo sirvas por voluntad propia. Yo antes, cuando me levantaba en mi casa: Santiago, Daniela, los llamaba para que se fueran a bañar. Ahora yo dejé de decirles eso. Si no quieren, pues que no vayan.
Ahora, ya cuando escucho, shh, están bañando. Ah, sinvergüenzas. Ah, lo podían hacer. Muchos tienen y quieren que les estén diciendo lo que tienen que hacer. Escúcheme, no sea un carro viejo, no prenda empujado. Tenga disposición para hacer las cosas. Dios mío, hoy voy a ministrar, tengo que levantarme a orar. Dios mío, yo soy un pastor, tengo que conectarme con el cielo. Dios mío, yo soy un pastor, tengo que dejar la peleadera, tengo que dejar la rencilla, tengo que dejar los celos, los odios. ¿Qué va? Hermano, entre más cristiano, más chuki es. Soy un líder de jóvenes. Bueno, me voy a guardar porque Dios me va a usar. No, eso péguele a la fornication con la novia. Hermano, mire, estamos viendo una iglesia que no ama a Dios por voluntad propia. Porque no queremos servirle por amor, sino que tenemos que servir por temor. Yo no quiero que usted sirva a Dios por temor. Dios mío, es un privilegio servirle a Dios. En estos 20 y pico de años que le he servido al Señor, yo digo, wow, Dios me ha sostenido pero impresionantemente. Y eso que yo hago las cosas a medias, ¿qué tal que yo fuera el excelente para servir al Señor? Wow, Dios me tendría en otro nivel. Y yo quiero llevarlo a usted, amado amigo que está en sintonía, porque escúcheme, la única demanda que Dios le pone en esta mañana es que le ame. Ah, pero como no quisieron amarle, entonces se comieron la manzana. La serpiente se quedó arrastrándose para toda la vida y se fueron a trabajar, dice la palabra, con el sudor de su frente se tenían que ganar el pan. Qué impresionante. Podían haber tenido todo gratis, pero no querían las cosas gratis, no querían las bendiciones de Dios. Y pasaron miles y miles de años y vemos la historia, la Biblia, y Dios dijo, ok, no, Adán y Eva no quisieron, Satanás tampoco quiso. Yo voy a levantar una generación que de verdad me ame. Pero ya veníamos con esa estirpe de pecado, ya veníamos con esa estirpe de Caín, ya veníamos con esa estirpe de Eva, de Adán. Y pasaron muchos años, dice la palabra de Dios, porque la gente no quería un cambio. Pero sabe, Dios tenía un plan en su mente. Él siempre ha tenido un plan sobrenatural. Y el plan de Dios era que viniera el Hijo del Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, y le dijera a la humanidad: les voy a enseñar que se puede uno guardar para Dios. Si no, Jehová nunca le hubiera dicho a Moisés: Moisés, escribe ahí en la Biblia, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Él hubiera dicho, sigan chuquines, porque yo sé que ustedes no pueden soportar la tentación, ustedes no pueden soportar no, el Señor dijo, sean santos como su Padre Celestial es santo. Y por eso Pablo escribe en las epístolas y dice: ojalá ustedes fueran como yo, porque Pablo logró un nivel, escúcheme, un nivel de comunión tan fuerte con el Señor, que ese hombre tenía la capacidad de decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Enoc, dice la palabra, fue arrebatado porque no caminaba con Dios. Elías fue arrebatado porque caminaba con Dios. O sea que sí se puede llegar a un nivel de cambio en nuestras vidas. Y Dios siempre ha tenido eso en la mente. Escuche, yo quiero que alguien levante su mano porque voy a profetizar. Dios está creyendo que tú eres ese escogido, que tú eres esa escogida, que tú eres esa persona que va a marcar la diferencia en este tiempo de crisis, en este tiempo de oscuridad. Eres tú esa persona que va a marcar la diferencia. Dígame amén, por favor. Porque Dios se cansó de estar rogándole al mundo. ¿Sabe? Esta pandemia es porque Dios se cansó. Allí en el capítulo 6 de Génesis dice: me cansé de ver esta maldad en el pueblo, me cansé de contaminarse con demonios, porque la gente se contaminó con demonios. Hoy hay personas que tienen relaciones eróticas, relaciones en los sueños, tienen relaciones en los sueños y tienen relaciones con demonios. Se prostituyeron, se corrompieron, se dañaron. Esto no es la voluntad de Dios, amada iglesia. Dios quiere un cambio para tu vida. Pero vuelvo a repetir, Dios tenía un plan en su vida. Dios tenía un plan en este propósito y dijo: ahora yo voy a hacer algo. Ahora yo voy a llevar a mi hijo a la tierra. Si usted lee el libro de Hebreos, dice la palabra que él llegó a la tierra y él empezó a hacer lo correcto, lo obediente. Empezó a crecer, a prepararse. Aunque no quería morir, él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy tenemos un conflicto en los pastores y líderes en el mundo entero. El conflicto es:
Hay algunos pastores que dicen: no se preocupen, pues Dios los ama así torcidos y chuquis. Dios los ama pecadores. Sigan así, no hay problema. Algún día van a cambiar. Y hay otros que son radicales y dicen: no, vamos al cambio, vamos a tomar decisiones, vamos a... Y entonces usted como que está entre: ¿sigo siendo canquil o me consagro para el Señor? Pero no, ni acá ni acá, se queda en la mitad. Y dice la palabra, lo leía hace unos días en Apocalipsis, que dice: por cuanto eres tibio, ni siquiera eres frío, ni siquiera eres caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Te voy a vomitar de mi boca. Porque Dios nos dio un ejemplo, mi amada iglesia, y el ejemplo se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret viene a la tierra, Él cumple su llamado y su propósito, le da ejemplo a todo el mundo de poder vivir en santidad. Por favor, yo le he dicho esto a la iglesia miles de veces. ¿Usted cree que Jesús no tenía pretendientes? ¿Usted cree que detrás de Jesús no le mandaban chats, no le mandaban, hermano, correos, no le mandaban? Ay, hermano, Jesús, vamos a comer un helado. ¿Qué? Jesús, hermano, era una persona grandísima, y era alta, y el pelo largo, y era un hombre hermoso, hermano, y ese hombre era sabio. ¿Usted cree que no había alguna tiniebla, alguna diabla maldita por ahí corriendo detrás de él? Ahí estaban. Pero ¿sabe qué hacía él? Se guardaba para Dios, igual que usted, igual que yo. Dígame amén. Se guardaban para el Señor. Era como José, que decía: ¿cómo voy a hacerle mal a mi padre? ¿Cómo voy a hacerle mal a Potifar? Y Potifar me entregó la finca, ¿cómo voy a fallarle con su esposa? ¡Ja! Ay, Dios es bueno. ¿Sabe? Yo me estaba leyendo, voy a hacer un paréntesis aquí. Estaba leyendo por qué Noé maldice a Cam. Y yo voy a la palabra de Dios y me encuentro cosas interesantísimas, porque ahí habla el Señor de por qué por qué Noé maldice a Can. Resulta que es que el bendito Can, dice la palabra, que le vio la desnudez a su padre. Yo lo había enseñado hace mucho tiempo, pero yo lo volví a leer ahí en el libro de Génesis 9. Y resulta que verle la desnudez era, escuche lo que le voy a decir. Dice que le ve la desnudez a su papá, pero si usted va al libro de Deuteronomio capítulo 18, se da cuenta que verle la desnudez era tener relaciones con la esposa de Noé, o sea, con la mamá. Duro, ¿no? Voy a ir aquí al libro de Deuteronomio, porque esto a mí me voló la cabeza. Porque nosotros, iglesia amada, a veces ignoramos y menospreciamos todo lo que Dios está hablando a la iglesia, todo lo que Dios está hablando al pueblo. Y entonces como menospreciamos esto, hermano, cometemos tantos errores, y estos errores nos llevan a nosotros a perder bendiciones. Levítico capítulo 18 versículo número 5, lo voy a leer ahí, porque yo quiero que usted lo estudie en su casa. No, bueno, está en su casa, pero después de que termine el servicio. Levítico 18 dice así, mire lo que dice. Voy a leer una nueva traducción viviente. Dice, mire lo que dice: ustedes deben obedecer a todas mis ordenanzas, asegúrense de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor de su Dios. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Esos que mantenían por ahí changuis con la prima, con el primo. Nunca deben tener relaciones sexuales con las esposas de su padre. Versículo 9: no tengan relaciones con hermanos o con hermanas, ya sea hija del padre o sea hija de la madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra familia. No tengas relaciones con tu nieta. No tengas relaciones con tu nieta porque ella es hija de tu hijo. No tengas relaciones con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. Eso está en Levítico 18. No tengas relaciones con tu tía. Mantiene revolcando con la tía y con el tío. Hermano, por eso nuestra tierra está contaminada. Y la historia dice que Noé maldijo a Cam, porque Cam vio la desnudez de su padre. La desnudez de su padre era que él se acostaba con la mamá. Se acostó porque él estaba borracho un día, y él llegó, hermano, el cochino porque venía con la estirpe de Adán y Eva, y tuvo relaciones con la mamá. Y por eso
Si usted lee en la Biblia, los geteos, los jebuseos eran los más perversos en la parte sexual. Eran descendencia de los cananitas, de los cananeos. Qué tremendo esto, iglesia. Qué tremendo que nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Y usted revolcándose y usted haciendo cosas que, por favor, alguien que me diga algo. Pero vino Dios en su infinita misericordia a traer un cambio. El libro de Juan capítulo 20 habla de la resurrección de mi Señor Jesucristo. Y habla de algo bien interesante, muy poderoso, ¿sabe, iglesia? Muy poderoso. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sabe por qué es tan poderoso esto, iglesia? Porque aquí nos habla, mi amada iglesia preciosa, nos habla del plan eterno de Dios. En el tiempo de Noé no quisieron cambiar, en el tiempo de Enoc no quisieron cambiar, en el tiempo de Abraham no quisieron cambiar, en el tiempo de David no quisieron cambiar, en el tiempo de todos estos hombres como Pablo, como los apóstoles, no quisieron cambiar. Y vinieron plagas y destrucción. Pero hoy es el tiempo de que usted, Dios mío, mire su historia y diga: Dios mío, yo elegí a estos presidentes tan malos. Yo vendí por un tamal, por un inodoro, por una camiseta, y peleaba en las redes, porque hay gente que pelea en las redes por esos presidentes y por esos candidatos torcidos y chuquis. Ay, es que ¿para qué montamos ese presidente? Hermano, ¿y a quién más si no había más? Libro de Juan capítulo 20, quiero que lea conmigo. El domingo por la mañana temprano, versículo 1. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Siga leyendo conmigo. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corriendo. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. Estamos hablando de Juan. Corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, escuche lo que dice, léalo por favor detenidamente. Y bajándose a mirar, Juan, el joven, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Esto es muy importante lo que dice esta escritura. Esto debemos estudiarlo muy bien. Dice: vio los lienzos que cubrían el cuerpo, los sudarios que cubrían el cuerpo, pero no entró allí. Versículo número 7. ¿Por qué no entró allí? Ahí el 7 está, ¿por qué no entró? Colóquenme en el 7, hijos. Y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús no fue puesto con los otros lienzos. En otra versión dice que no fue enrollado, sino que fue doblado y colocado en una parte diferente. Yo leía ese versículo. Juan corrió, llegó a la tumba, no entró, encontró los lienzos del cuerpo ahí revolcados, pero el lienzo que cubría la cara estaba doblado. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 7: pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de los otros lienzos. Esto es muy importante, lo que yo le voy a enseñar en este momento. Lo he traído por la historia a decirle: por años y años y años la gente ha seguido haciendo lo malo. Y Dios mandó a Jesús para un cambio, para una transformación. Y cuando llega Jesús a la tierra, Él lo matan por predicar la palabra, pero también lo matan por el propósito de la salvación. Pero cuando está sepultado, cuando está en la tumba, dice que el cuerpo desaparece, dice Juan. Y cuando van a ver el cuerpo, había algo simbólico. Los lienzos del cuerpo estaban doblados, pero el lienzo de la cabeza estaba bien dobladito y puesto aparte. Entonces yo me puse a investigar, ¿y esto qué significa? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver un lienzo? ¿Qué tiene que ver toda esta cantidad de cosas? Cuando hay una tradición judía, amada iglesia, muy particular. Esta es una tradición judía. Por eso tiene que leer, papi. Lea para que aprenda. Y resulta que en la tradición judía, el dueño de la casa o el patrón, cuando iba a comer y su siervo le servía, el siervo se tenía que hacer lejos de donde estaba el señor, el maestro o el patrón de la casa, y él le servía
todos los platos, le servía la comida, y él estaba allí a un ladito esperando que el patrón le llamase. Escúcheme, por favor. Pero cuando el patrón terminaba de comer, él cogía la servilleta y le hacía un nudo a la servilleta, le hacía un nudo y la tiraba encima del plato. Quería decir eso, que él había terminado de comer y que no iba a pedir nada más. Eso significaba. Pero cuando él estaba comiendo y de pronto se levantaba de la mesa y cogía la servilleta y la doblaba bien bonita y la dejaba así en la mesa, quería decir que él iba a volver. Esa es la tradición judía. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Que Él murió por tus pecados y que murió por mis pecados, para que toda la maldad que hay en el mundo entero Él la lleve sobre su cuerpo. Pero Él no, en la tumba Él no dejó el sudario así amontonado. Él lo dejó bien dobladito. Por eso cuando uno se ve esas películas de enigmas y películas de descifrar acertijos, hermano, la gente queda como boba, porque a la gente no le gusta pensar. Esto en el capítulo 7 de Juan no es un versículo porque sí. Ahí dice: pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado, colocado aparte de la otra túnica. Lo que Jesús estaba diciéndole a Juan, porque Juan fue el que escribió Juan fue en el evangelio el único que escribe esto, se llama Juan. Juan entiende esto y dice: wow, esto es una revelación, esto es un mensaje del Señor. Lo que está diciendo el Señor es que Él va a volver. Él va a volver por una iglesia limpia. Él va a volver por una iglesia sin mancha. Él va a volver por un equipo de hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que digan: yo me voy a guardar para Dios. Yo voy a dejar de pelear con mi esposo. Yo voy a dejar de pelear con mis hijos. Yo voy a dejar de ser tan borracho. Yo voy a dejar de ser tan adúltero. Yo voy a dejar de hacer lo que no le agrada a Dios, porque Él, amada iglesia, va a volver por una iglesia santa, limpia y poderosa. Fuego Santo Church presenta Apóstol Marcos Vidal. ¿Hay alguien listo aquí para recibir el fuego del Espíritu Santo sobre su vida? ¿Hay alguien aquí que está listo para experimentar el fuego de Dios que cambia, que transforma y que liberta? El fuego de Dios que pudre los yugos, retira las cargas, santifica, cambia y transforma.